gracias. Es importante, licenciado, porque uno considera que este tipo de, digamos, padecimientos o expresiones conductuales, distorsiones, como la depresión, como el bullying, como la ansiedad, pues uno lo piensa únicamente con una patología clínica, pero usted nos va a contar si realmente también necesitamos endurecer marcos legales, ¿verdad? Tenemos ya algunas normas, pero quizás no serán suficientes, licenciado. Bien, definitivamente que, bueno, y más que esto, históricamente tenemos con mucha recurrencia en las escuelas, en los colegios, se da el caso de abusos físicos, abusos verbales, burlas, menosprecio de parte de un grupo de jóvenes respecto de otro. Eso ha sido tradicionalmente concebido como maltrato, acoso. En la actualidad se le denomina bullying, ¿sí? Todos escuchamos y tenemos en la actualidad conocimiento de esta circunstancia. Ahora, repercusiones legales, por supuesto. Hemos tenido conocimiento de casos de jóvenes que se suicidan, de menores que desertan del colegio, de la escuela, personas que empiezan a tener conductas negativas respecto de la asistencia al colegio, de la escuela. Entonces, este tipo de situaciones pueden venir a desembocar en una gran cantidad de hechos y previamente, sin duda alguna, pueden generarse el cometimiento de algunos hechos delictivos. Y es importante, y de hecho que felicito a esta radio, ¿verdad? Precisamente a usted también, por el abordaje de estos temas, porque fíjese que generalmente se hace una discusión respecto de, mire, lo están maltratando, le vamos a poner al joven un castigo, lo vamos a suspender, pero el abordaje debe ser mucho más integral. ¿Y esto por qué? Respecto del acoso que se genera en cuanto a un menor, sin duda alguna pueden caber algunas cualificaciones de delitos, por ejemplo, el hecho de las amenazas, el hecho del acoso como tal, hasta acoso sexual se puede generar de parte de algunos. Ha ocurrido y se ha denunciado, por ejemplo, a nivel de universidades, quizás más que en centros educativos de primaria y secundaria, ¿verdad? Correcto. Pueden devenir en hechos delictivos que pueden desembocar en situaciones graves respecto a la persona quien sufre. Y es que lo que sucede es que se dan una diversificación de situaciones. Acoso sexual, por ejemplo. En las universidades, veamos, en la actualidad hay jovencitos y jovencitas que llegan a muy temprana edad, 17. Bueno, yo entré a la universidad de 17 años. Sí, ahora ya es chiquito. Claro, llegan de muy jovencitos y se encuentran con el docente o se encuentran con compañeritos que son mayores de edad. Sí. Póngale 19, 20 años, llega una niña de 17 años a la universidad, comienza a ser acosada. Y es que lo que pasa es que comienzan a recibir conductas que no son buscadas por las víctimas. Qué bonita te ves, qué agradable andas. Entonces, de repente ese tipo de conducta... ¿Eso se considera acoso? Por supuesto, cuando son situaciones o contenidos o peticiones de contenido sexual, ¿sí?, que no son bien recibidas por la persona que la recibe, valga la redundancia, como por ejemplo, qué bonita te ves. Sí, y por poner un ejemplo simple, porque las palabras en algún momento son más duros, ¿verdad? Exacto, y por eso le preguntaba, porque uno escucha como que es una expresión simple. Claro. Y uno normalmente responde, muchas gracias. Por supuesto. ¿Verdad? Porque puede considerarse como un halago, pero usted nos dirá que no es un halago. Pero pueden confabular y constituirse otra serie de lenguaje paraverbal que de repente resulta agresivo y molesto para la persona que lo recibe. Exacto. Valga la redundancia. ¿En qué sentido? Qué bonita te ves, pero de repente la vista del agresor es de pies a cabeza y viceversa. Entonces ahí viene la agresión. Exacto. Y es donde confabulan o se conjugan otras normas que infringe esta persona que está realizando. Por ejemplo, bueno, iniciamos con acoso sexual. Póngale que ese es uno de los casos, pero por otro caso también están las expresiones de violencia que también riñen o lindan con ese tipo de situación. 7:31 en la poderosa YSKL, en nuestro programa Punto de Vista, martes 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Hoy hablamos sobre depresión, ansiedad, bullying, necesidad de marcos regulatorios. Está con nosotros la licenciada Zenia Grande. Ella es una psicóloga con maestría en psicología clínica, y está con nosotros también el abogado Iván Flores. Licenciada Grande de Amaya, hay esto del bullying. ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Es algo nuevo? ¿Es lo mismo que un tipo de expresión de violencia psicológica o cómo se clasifica?
Bien, vamos a clasificarlo. Primero, comprender que bullying ha existido siempre, con la única diferencia que hoy se le ha puesto una categoría. Cuando hablamos de bullying es una deliberación de actos que dañan y atentan la dignidad y la integridad física y psicológica de las personas. Lo podemos clasificar en una serie de conductas. Por ejemplo, una de las conductas a nivel físico. A nivel de físico vamos a tener maltrato, humillaciones, golpes, jalones de cabello, todo lo que podemos percibir dentro de los centros escolares. Ese es un tipo de bullying. Ese es un tipo de bullying físico. El psicológico son todas aquellas humillaciones que dañan nuestra forma de pensar y de sentir. Lo psicológico nos está afectando continuamente y podemos percibir todas aquellas conductas que los niños realizan. Y eso nos están dando los tics que algo está pasando dentro de la vida cotidiana de este niño. En este caso, en los centros escolares o en los centros universitarios, que es más frecuente. También lo podemos observar en los centros laborales, ¿verdad? En todas aquellas actividades de nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo se aborda el bullying? ¿En el aula, en el trabajo, en la familia? ¿Cómo debemos abordarlo? Primero hay que identificarlo. Los padres somos los más responsables de identificar qué es lo que está sucediendo. Si es en los centros escolares, debemos de acudir a los centros escolares. Porque el niño normalmente llega y le dice al papá, ¿verdad? Sí. Sí, los niños manifiestan que algo no está pasando. La maestra me habló de la oreja, la maestra. Ajá. Sí, la maestra me habló, dice, la maestra me empujó, dice, la maestra se rió de mí. Sí. Y eso inconscientemente pueden verse como conductas normales, pero a los niños que lo están sufriendo, a ellos le estamos causando una serie de daños y de conflictos. Y esos daños van a ser recurrentes para toda su vida, porque vamos dañando, acentuando, si no se corrige, digamos, esta expresión a tiempo. Sí, porque vamos dañando su autoestima. Y esa es una de las dificultades o problemas psicológicos en las cuales nosotros también estamos abordando. Cuando traemos un historial, ¿verdad? Me hicieron bullying en la escuela y hay niños que se lo han guardado, que no lo han expresado, pero hay un momento que deliberan toda aquella conducta y lo que nosotros estamos observando, las ideas de suicidio. Ya no quiero existir, me quiero morir, ya no tiene sentido la vida, me hacen maltrato psicológico mis compañeros en la escuela y aún hasta las maestras. Pueden que nos convirtamos, ¿verdad?, en cierto momento, pues, agresoras hacia estos niños. Sí. Hablando de esta protección de los derechos de los menores, licenciado Flores, ¿cómo ven ustedes? ¿Hay ya algunas leyes específicas? Usted ha mencionado, por ejemplo, en el área de educación, la ley de la carrera docente. Algunas instituciones tienen reglamentos, fíjese, o protocolos a seguir. Está la ley de protección de la niñez y la adolescencia. ¿Cree usted que es suficiente este marco regulatorio? ¿No estamos aplicándolo a cabalidad? ¿O por qué seguimos teniendo estos casos de vulneración de derechos de menores? Yo considero que el marco regulatorio que tiene nuestro país es muy bueno, muy bueno. Es bueno, sí. Hay que tener claro la conciencia de denuncia, la conciencia de acción, la conciencia de gestión. Ahora bien, si por ejemplo usted sabe y tiene conocimiento como padre de familia que un maestro o maestra está acosando indebidamente a su hijo, usted puede acudir a las diferentes instancias. Existen tribunales como tal, administrativos que verifican el actuar o la conducta de los docentes en actividad. Pero también si esta conducta trasciende del derecho administrativo sancionador, que eventualmente lo conoce el Ministerio de Educación a través de sus controles internos, pueden devenir también en conductas delictivas de parte de docentes. Es una recurrencia, de docentes que acosan a las menores, ¿verdad? Especialmente. Poco se ha visto que docentes del sexo femenino acosen a menores, ¿verdad?, masculinos, sí, pero ha sido en su gran mayoría profesores respecto de alumnas. Eso es un caso. Pero también se da el caso que no se da acoso sexual, no se dan conductas sexualizadas, sino que menosprecio y vejámenes respecto a la conducta y el quehacer de un menor. Por ejemplo, tú eres tonto,
tú no sirves, tú para esto no eres bueno, tú eres malo, tú eres malvado, tú eres feo, vienes sucio, vienes asqueroso, sin conocer qué hay detrás de este menor que probablemente llega sucio, que probablemente este menor llega con los zapatos sucios porque no lleva las tareas. No sabe si en su hogar tiene violencia intrafamiliar, si tiene un padre alcohólico, si tiene madre ausente, si este menor se está criando solo. Entonces todo ese contexto hay que conocerlo para efecto de poder generar un juicio de valor de parte del docente. Ahora, el docente debe tener mucha precaución respecto de qué dice, qué hace, porque está manejando una una población sumamente vulnerable en cuanto a la gestión que realiza como docente. Entonces, es sumamente delicado. Muchas veces no se contextualiza lo delicado que es el manejo de jóvenes, adolescentes o niños. Por otra parte, también está el caso de las universidades, ¿verdad? Se da mucho, ¿verdad? La presión. Bueno, hemos escuchado en la carrera de medicina, muchos médicos dicen, bueno, yo tuve profesores yuca, ¿verdad? Eso es lo que se maneja, complicado. Entonces, yo ahora que soy docente, yo voy a hacer igual, ¿verdad? Eso se ha manejado por muchos años, generando un estrés prolongado en los estudiantes de medicina. Dice, no, mire, si a mí me trataron como militar, yo así voy a hacer y voy a hacer peor si es posible. No puede venir un docente a venir y generar nuevamente violencia psicológica o tratar peor o con menosprecio respecto de cómo se trató. Entonces, esos son tipos de conductas que considero se deben de evitar y no propagarse, porque devienen en violencia, tanto en violencia educativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera el exceso en la carga laboral también viene a generar violencia. Entonces, si de repente una persona, la currícula le genera que, un ejemplo, debe dejar 3 tareas, pero el docente, porque dice que es estricto, deja 10, entonces no le va a surtir efecto, es decir, no va a responder en la medida. Entonces, de manera conclusiva respecto a la pregunta que me hace, yo sí considero que existe un marco regulatorio, está la LEPINA, procesos administrativos, pero yo creo que es un tema de conciencia respecto a la denuncia y respecto del trato con otros. Sí, hay distintos escenarios. Quiero saludar hasta Intipucá, allá nos están sintonizando y dice que también pasa por la responsabilidad de maestro. Se quejan algunos padres de familia de Intipucá en el departamento de la Unión, porque dicen que los maestros llegan cuando quieren. Es que también dicen, yo creo que todos, en todo gremio, vemos profesionales que queremos aprovecharnos, pasarnos de listo. Esto también es ético y tiene un componente también emocional. ¿Sí? O sea, ¿qué tanta madurez tengo yo para mi responsabilidad? De hecho, es un hábito que debemos ir fomentando y desarrollando, ¿verdad? La responsabilidad es un valor con el que debemos convivir también los profesionales. Claro, realmente ante ese tipo de situaciones lo observamos frecuentemente en los centros escolares. Y también uno puede ir a veces y ve que el médico no ha llegado, fíjense que le tocan que reprogramarle la cita. A veces son motivos de fuerza mayor, o a veces un empleado administrativo por cualquier circunstancia desiste de ir a... Siempre hay como una justificación para no cumplir con una responsabilidad, y la responsabilidad es un valor, ¿verdad?, que yo debo de cultivarlo. Claro, hay un aspecto muy importante, porque cuando nosotros hablamos de valores, es verdad, hablar de educación es complejo, es difícil, por muchos factores psicosociales y económicos y políticos que surgen dentro de ese contexto. Pero hablar de valores, nosotros estamos educando a una nueva generación que debemos de fomentar valores y creencias para poder desarrollarse dentro de toda una vida. Dejar las expectativas, ¿verdad? Es cierto, como seres humanos tenemos una serie de problemas, serie de conflictos, pero... 7:48 a.m, señal de la poderosa radio cadena YSKL. La licenciada Zenia Grande de Amaya es una psicóloga, tiene una maestría en psicología clínica. Hablamos hoy sobre estas conductas, la ansiedad, y quiero que nos conceptualice. ¿Es una enfermedad la depresión? ¿Es una enfermedad la ansiedad? Y hablando este término de la ansiedad, ¿cuáles son como sus principales características? Bueno, cuando hablamos de la ansiedad, todos manifestamos ansiedad por nuestro contexto, por nuestras actividades. Lo que va incrementando los síntomas en el tiempo es cuando ya se convierte en una enfermedad.
cuando ya pasan los niveles que ya no podemos controlarlos, a nivel fisiológico y también a nivel de nuestros pensamientos. La ansiedad a nivel fisiológico, primero puedo manifestar conductas de movimientos constantes. Los niños, las niñas comienzan a comerse las uñas, ¿verdad? Hay otros que comienzan a alarse el cabello, hay otros que comienzan a tener problemas de la respiración. Entonces, y cada vez esos síntomas se van acrecentando aún más. Para poder desarrollar, como la ansiedad también es un síntoma de la depresión. Como los síntomas se van incrementando, entonces desarrollamos una depresión. ¿Y qué es primero, la ansiedad o el estrés? Primero es el estrés. Okay. Y como son síntomas que son bastante recurrentes y ya no los podemos controlar, ya está atacando todo lo que es el funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Hay una participación, me decía que tiene un comentario en la 1, Carlitos. Hola, buenos días, disculpa que se me había olvidado. Hola, buenos días. Permítame que no la estamos escuchando al aire. Hola, ahora sí, Carlitos. Vamos a ver. Hola. 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 Ahí estamos, ahora sí. Hola. Sí, ahí estamos. Ahora sí, adelante, por favor. ¿Cómo no? Muy buenos días. Yo quiero hacer un comentario con relación a la joven de la universidad. Sí. No solamente tal vez los estudiantes tienen problemas en su hogar o con los maestros, sino que también en el caso de la joven pudo haber tenido en el lugar en donde ella estaba haciendo el internado. Y se lo digo porque yo tengo una nieta que también estuvo haciendo un internado y allí tuvo un problema con una doctora y fue una cosa, dice ella, muy sencilla. Ellos estaban atendiendo pacientes. Luego se quedó ya que no había paciente y le suplicó a una de las compañeras que si le atendía un rato mientras ella iba al servicio. ¿Y qué pasó? Cuando ella regresó, la doctora que estaba a cargo de esa área le reclamó porque había dejado y le dijo que no, que ella le había suplicado que venía del servicio. Entonces la doctora la puso a que hiciera 200 líneas. No debo de dejar el puesto. Algo así, no sé bien exacto el texto, pero no, pues sí, yo no sé ustedes. Claro, gracias. Y aquí van a analizar también nuestros invitados. Hay otra participación a través. Hola, buenos días. Muy buenos días. Felicitándolos por el programa muy instructivo. Sí, adelante. Se le cortó. Vamos con la número 3. Aquí, Carlitos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Fíjense que mi caso es de que yo le quiero comentar ahí a la señora psicólogo y el licenciado de que los niños, yo tengo una nieta, fíjense que ella tiene 6 años y la niña es bastante hiperactiva y entonces dice mi hija que es malas costumbres de ella, ¿va? Y le digo yo que no, es de ponerla con un psicólogo porque la niña ha tenido muchos problemas, ¿verdad? Y entonces uno hay que comprender a los niños y hay que ponerse en el lugar de ellos porque uno también ha sido niña y tiene que comprender que a veces uno pues lo regañan injustamente o dicen injustamente, como usted dijo, los movimientos, o que se comen las uñas, sí. O que también ellos quizás de forma como ellos que se quieren defender, ¿va? En la forma que ellos se sienten. Es bueno. Y sinceramente, pues a mí yo le agradezco mucho que me he permitido participar, porque yo creo que lo que más molesta ahorita a la juventud actual
son los celulares. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Ese es otro elemento, gracias a usted. Ese elemento del teléfono celular aísla a nuestros jóvenes, aísla a los adolescentes. Están en la casa con uno, pero están cerca de quienes están lejos. Claro. Así es que les dejo esos insumos que dan nuestros oyentes para que ustedes hagan las reflexiones. Decía la primera oyente que pudimos completar la llamada, que para ella influye mucho también, no solo el sitio del estudio, sino la práctica. Es todo el entorno, es toda una exigencia, la práctica en todos los niveles de estudiantes que son los futuros profesionales. Sé que se ejercen muchas funciones, ¿verdad? Cómo obtener un buen profesional, y a veces sentimos que demasiada coerción, ¿verdad? Ante una conducta, que podemos dañar la integridad psicológica, emocional de estas personas. Muy bien, como lo mencionó el licenciado, todos tenemos atrás de una postura, tenemos también situaciones que han marcado toda nuestra vida, que nos han hecho vulnerable a todo este entorno, ¿no? Hay un profesor que nos llamaba desde Morazán, trabajó más de 40 años, y decía él también, el origen de procesos de niños que tienen dificultad del aprendizaje es en el hogar. Pero para cerrar esta conversación, licenciado Iván Flores, ¿cómo podemos prevenir, digamos, estas distorsiones de conducta que conducen a situaciones anómalas, tanto de esta extrema situación de llegar a un suicidio, como también el acoso sexual, el acoso verbal que también se da? Desde el punto de vista del abordaje legal, debemos de tener en cuenta que en nuestro país se cuenta con una normativa que busca prevenir y consecuentemente erradicar algunos tipos de conductas delictivas. Y en figuras del Código Penal también. Por supuesto. En el caso, póngale el acoso sexual, la agresión sexual, que no viene a desembocar en una violación propiamente dicha. También conductas como amenazas, coacción y situaciones así que son conductas que se reprimen con pena de prisión. Ahora, lo importante en este caso es verificar esto. Aquí hay una trilogía sumamente importante en la cual se debe poner mucha atención. Padres de familia. También los padres, al omitir una conducta o permitirla, cometen hechos delictivos, ¿verdad? Es decir, aún siendo padres de familia. La autoridad parental no es que también no es absoluta, es decir, va a incurrir en agresión existe física. La corrección, pero también existe la omisión, es decir, no solo tiene la facultad de corregir, sino que también tiene la obligación de accionar al observar una conducta extraña de parte de los hijos. Pero también vámonos al lado de los docentes. El docente obviamente puede ser padre de familia, pero cuando está investido en la institución tiene muchas responsabilidades que debe de cubrir, y puede también en un determinado momento ser sancionado administrativamente, pero también sus conductas pueden desembocar o acaecer en una figura típica del Código Penal. Entonces lo mejor es tener una comunicación directa, ¿verdad? Y en el caso de los docentes, pues disfrutar la opción que han tomado de profesión, porque en realidad es una profesión muy loable, muy digna, la formación de los futuros profesionales y de los futuros ciudadanos de nuestro país. ¿Quién no ha pasado por las manos de un maestro? Por supuesto, así definitivamente. Es que, gracias, licenciado Iván Flores. Suerte, es un abogado que nos acompañó esta mañana. Agradezco también a la licenciada Senia Grande de Amaya por habernos acompañado. Es una profesional de la psicología. Un gusto haber hablado con ustedes. Gracias. Muy amable por la invitación. Y antes que nada también referirme a los padres que estén atentos a todas aquellas conductas que manifiestan sus hijos, las abuelas que en algún momento se convierten en cuidadoras de los niños. También es de felicitarles, ¿verdad?, por una noble labor que ejercen en el entorno de las familias. También algo muy importante, que en muchas ocasiones el bullying también viene de la familia. Y hay que prestarle mucha atención. La discriminación que hacemos en muchas ocasiones con nuestros hijos, cuando no le prestamos la atención debida, ¿qué está pasando en su entorno? Por estar en el teléfono celular, los papás ni se fijan lo que están haciendo los niños. Claro. Así es que ojo con eso. Y hoy a temprana edad los niños los podemos observar con un celular, toda la familia con celular. Y le dan un celular porque ahí le descargan los juegos para que esté entretenido. Claro. Muchas gracias, licenciado, también por haber venido a la KL hoy. Muchas gracias por la cordial invitación. Estaremos atentos a cualquier otro llamado. Buen día. Buen día. Gracias. Porque siempre vamos en busca de la verdad.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana.